No, no está. Bueno, ahora después lo cargamos. Pensé que lo había cargado el apunte, che. Está el de la semana pasada. Ahora después cargamos el nuevo, entonces, lo que vamos a ver hoy. Entonces les decía, les comentaba que hay muchos materiales que están sirviendo como soporte, por ejemplo, a todos los nuevos desarrollos. Los autos eléctricos están absorbiendo muy rápidamente los nuevos desarrollos en materiales. Lo están incorporando porque pasan a ser soluciones concretas, ¿no? Y eso está determinando un avance muy acelerado, ¿sí? Sobre todo en lo que es la fabricación de las baterías para los autos eléctricos, que hoy vamos a ver un poco de eso, cómo funciona y demás. Lo que vimos en la clase pasada quedó claro respecto de ventajas y desventajas de los vehículos eléctricos, lo que estuvimos charlando, ¿todo les quedó claro? ¿Alguno quiere hacer alguna mención o alguna pregunta? Perdón, hola Hola, Jorge. buenas tardes. Hola Marcelo. Bueno, quería comentarle que pude ir actualizando la carga de las notas del primer parcial de FODA, que ya lo subí. Si alguno tiene algún inconveniente, se comunica conmigo a mi mail mstefanoni@gmail, ¿ok? En general los parciales anduvieron bien, algunos se puede mejorar, pero ya vamos a ir hablando. ¿Ok? Ok, profe. Cualquier comentario, y bueno, yo le subí 2 artículos sobre lo que está hablando el profesor, uno de España para que vean cómo tienen planes para la movilidad eléctrica, y otro de acá Argentina que piensan tal vez ir más primero a lo híbrido, pero cualquier cosa me comentan. Hoy, por una cuestión personal, no estoy en donde resido permanentemente, y entonces, bueno, cualquier cosa nos comunicamos. Gracias Jorge, gracias Susana. Bueno, bárbaro, no hay problema. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, entonces, en línea con lo que vimos la semana pasada, ¿qué ventajas teníamos? ¿Se acuerdan que describimos ventajas y desventajas de la electromovilidad? ¿Qué ventajas tenemos en la electromovilidad? ¿Qué habíamos definido como ventajas? ¿Se acuerdan? Aprovecha mucho mejor la energía, profe. Un 96% de rendimiento contra Bien, un 30, 35. bien, el rendimiento del motor eléctrico es muy elevado. Llegamos hasta un 95-96%, comparado con el del motor de combustión interna, que era 3 veces más bajo, ¿no? Entre 35 y 40%. O sea, teníamos un rendimiento muy interesante, muy elevado. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa consideran ustedes como ventaja? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otra ventaja recuerdan? Hablamos varias ventajas. Pero necesita caja de velocidades. Bueno, desde el punto de vista del diseño es mucho más sencillo, ¿sí? Algunas piezas como la caja de cambio y el embrague, el escape, todo el sistema de escape, pensemos que no tiene escape, ¿sí? El depósito de combustible no existe, o sea, no tenemos tanque de combustible, no tenemos motor de arranque, no tenemos bujía. Hay muchísimas menos partes en juego, ¿no? Por eso el rendimiento es más alto, ¿no? También. ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo eran las curvas de par motor? Ahí por chat pusieron el torque relacionado con los RPM. Bueno, el torque relacionado con las RPM, está bien, muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa charlamos que era interesante? Dijimos que lo íbamos a desarrollar, pero que era interesante. ¿Que hay menos elementos, profe, en un motor eléctrico? Bueno, es lo que acabamos de decir, por eso sí. Hay menos elementos y por eso al haber menos elementos en juego tenemos rendimientos muy altos. Eso es. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa?
aparejada con que tenemos menos elementos en juego, me da como ventaja. ¿Qué es lo que es bajo en estos autos? Al ser tan robusto, imagínense, al El ser costo tan de robusto, mantenimiento. muy bien, el costo de mantenimiento es bajísimo, porque el desgaste mecánico no existe, es reducido, es muy poco, nada prácticamente tenemos. ¿Sí? Entonces, y otro dato que lo señalamos también como dato importante, que habíamos dicho que era decisivo, y por eso el vuelco hacia el motor eléctrico, ¿cómo es el efecto sobre la atmósfera? ¿Hay producción de dióxido de carbono o de monóxido en el caso de que la combustión fuera incompleta? No hay No, contaminación. no produce contaminaciones, no tiene emisiones, otra de las ventajas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo era el nivel de ruidos que habíamos dicho de un auto eléctrico? Solo el de rodadura. Solo el de rodadura, claro, no tengo otra cosa. Y lo del viento, ¿no? Que va a tener que ver con el corte de aire. Después no tengo otra cosa. ¿Y qué más? Algo que dijimos después lo íbamos a desarrollar, pero que era algo interesante, el motor eléctrico. Y vamos a ver cómo funciona. ¿Qué pasaba cuando yo freno en un motor eléctrico? No en todos los casos, ¿no? Pero el motor, en la mayoría de los Recarga casos la de los batería. nuevos. ¿Cómo? Se recarga la batería. Bien, ¿por qué? Porque funciona como un generador de corriente. ¿Se acuerda que lo habíamos visto? Entonces recuperaba, regeneraba. Tenía un proceso regenerativo. ¿Sí? Esa corriente, esa potencia de frenado se transformaba en corriente e ingresaba como carga en la batería. Es decir, tiene un sistema de regeneración o recuperación. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué otra ventaja habíamos hablado que teníamos con respecto a la carga de la batería? ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Que si se tenía una red eléctrica extendida, diseñada para tal, yo podía cargarlo directamente en casa, cómodamente en casa, si lo uso en el día, a la noche a contraciclo de consumo, se podía cargar, ¿se acuerdan? O en algún lugar donde lo estaciono, o en las tomas de corriente que tenga con acceso en los puntos de carga, que se puedan llegar a encontrar disponible en la energía, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de todas estas cosas? Estoy tratando de interactuar para que no sea un monólogo, pero ¿se acuerdan de que todo esto hablamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué otra cosa más se tenía interesante? Que dentro es un consumible que tiene una vida útil, que yo lo tengo que cambiar cada tanto y que no tengo en el motor eléctrico. ¿Qué es? Al no tener elementos mecánicos en rozamiento, está ausente. Los aceites. Los aceites lubricantes, muy bien. No necesito ni aceite lubricante, ni aceite refrigerante. Es decir, todo eso no lo tengo que... es decir, por eso son de bajo mantenimiento también. ¿Sí? Porque no está todo eso en juego. Yo no necesito una película de aceite para lubricar el movimiento de las partes del motor. Eso es una ventaja importante. Además que genera un residuo que es contaminante. ¿Sí? Recuerden que los aceites, en general, la verdad que uno no sabe cuál es la disposición final del aceite o de los aceites. Uno cuando cambia el aceite y bueno, vas al concesionario, el concesionario debería tener trazabilidad. ¿Qué hace con el aceite? Pero hay quienes lo compran, el aceite, y hacen una especie de utilización, homogeneización. Por ejemplo, hay una empresa que está en Cañuelas, en realidad está en el partido Cañuelas, el lugar se llama Uribe Larrea, que se llama Recicom, que se dedica a reciclar
todo ese tipo de aceites, todos los aceites, es decir, te cobra para llevarte el aceite o los residuos tuyos, y después lo trata, lo utiliza. Es una empresa de la firma Loma Negra, ¿sí? Es una empresa asociada de la firma Loma Negra. Entonces lo utiliza como combustible para el cocinado, para el tratamiento de la caliza, ¿no? O sea, para la producción, la fabricación de cemento. Loma Negra es una empresa cementera, ¿no? Fabrica principalmente cemento. Entonces, lo utiliza como combustible para los hornos, ¿sí? Entonces, compra eso, después lo trata, hace un lavado, una limpieza de partículas, hace un filtrado, una homogeneización, y después lo utiliza como insumo, digamos. Tiene toda la tecnología para eso, ya hace muchos años que está. Entonces, claro, ¿qué hace? Te cobra, pues te cobra el servicio del retiro de un material que uno si tiene una industria y lo está utilizando, tiene que, ante la autoridad medioambiental, tiene que declarar qué hace. Uno no puede tirar a la cloaca o a un arroyo ese tipo de lubricantes, porque tienen metales pesados, tienen aditivos que son nocivos, ¿sí? Pero si estas empresas se dedican a este trabajo, te reciclan los aceites, reciclan ellos los aceites, a vos te cobran y te dan un certificado de disposición final, porque ellos tienen la tecnología para demostrar que lo utilizan como combustible en este caso, ¿no? Es decir, utilizan lo que otras industrias tiran. Pero bueno, en el caso de los motores eléctricos, eso está ausente. Eso respecto a las ventajas. Y respecto de los inconvenientes, ¿cuál sería el inconveniente number one de los vehículos eléctricos? La autonomía. La autonomía, bien. Es limitada, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué es limitada? Porque la energía de la que yo voy a necesitar, la que debo disponer, está limitada a su vez ¿por quién? Por una batería, ¿sí? Una batería de alto voltaje. Yo necesito una batería de alto voltaje. Esa batería, que tiene que tener una carga de energía, una cantidad de energía, es decisiva para la autonomía del vehículo eléctrico. ¿Está? Entonces, ahí tenemos un primer inconveniente, la autonomía, ¿sí? Por eso se está trabajando y mucho con los acumuladores, con las baterías. Encuentran un primer problema en el peso, ¿no? Los primeros vehículos eléctricos que han desarrollado sus baterías tienen un peso importante, ¿no? Tiene un peso, dependiendo del vehículo, tiene un peso alrededor de entre 50 y 80 kilos. Es un pasajero que ya tenés incorporado en el vehículo. Y no es un pasajero que varía con la carga, ya es el peso, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver algo que está relacionado justamente con el tema del peso de las baterías y demás. Otro tema que creen ustedes que presente inconvenientes para los vehículos eléctricos, ¿cómo podría ser? ¿Cuál podría ser? En el caso, por ejemplo, ojo, es un problema que tenemos en la Argentina, pero también lo están teniendo en otros lugares del mundo. ¿Sí? Los lugares para cargarlo. Claro, la disposición de lugares públicos, de carga pública para poder abastecerse de esa energía. No está difundido todavía eso. Se está trabajando, se va camino a, pero falta mucho todavía. ¿Está bien? Y lo otro es que si lo descargué completamente la batería, tengo un tiempo de carga importante. Voy a necesitar una cantidad de horas importante, ¿sí? Si se descargó todo. Dependiendo cuál es mi tecnología de carga, voy a necesitar entre 7 y 9 horas para cargar la batería. Por eso se aconseja en el día darle el máximo uso que se pueda y a la noche ir generando la carga, ¿sí? Después vamos a ver cómo hay distintos parámetros que me anuncia la computadora a bordo que tiene el coche que debo atender, porque es uno de los puntos fundamentales, ¿no?
la carga de la batería. ¿Está? Después también hablamos de los fundamentos de la electricidad. ¿Se acuerdan que charlamos sobre los fundamentos de la electricidad? Hicimos una analogía con la instalación hidráulica. ¿Se acuerdan? La analogía hidráulica. Y comparábamos la potencia hidráulica, ¿sí?, con la potencia eléctrica, y decíamos, a qué equiparábamos la tensión, con qué equiparábamos la corriente y con qué equiparábamos la resistencia, ¿sí?, en una analogía hidráulica. Pero básicamente, y creo que ustedes lo deben estar viendo en química, ¿no es cierto? ¿A qué se debe el tema del fenómeno de la electricidad? Que también algo charlamos la semana pasada. ¿A qué se debe? La circulación de carga. Bien. ¿Y por qué se da la circulación de carga? Por una diferencia potencial. Bien. ¿Pero y quién lo proporciona? ¿Sí? ¿Cómo están compuestos los elementos en las estructuras? ¿Cómo están compuestos los elementos? La batería sería en el caso del No, auto. no, no. Vamos un poquito más fino, como para poder entender el fenómeno eléctrico. Los elementos, ¿cómo están compuestos? ¿Te referís Por a los átomos. cambios de estado de oxidación? No. Los elementos o las cosas que nos rodean están compuestas por átomos, ¿sí? Movimiento de electrones. ¿Qué tengo en el centro? Esperen, no tiren a los pajaritos. Vamos razonando. ¿Qué tengo en el centro del átomo? ¿Qué tengo en el centro del átomo? ¿O qué hablamos que tenemos en el centro? ¿Qué vieron ustedes en química? Neutrones y protones. Tengo un núcleo. Bien. Sí, formado por Eso neutrones y está protones. bien. Ese núcleo, ¿qué tiene? Partículas positivas, que son las partículas que tienen carga positiva, que son los... ¿Cuáles son los que Protones. tienen? Protones. Protones. Después, ¿qué otros tenemos? Las que tienen carga negativa, ¿cuáles son? Electrones. Electrones. ¿Pero esos están adentro del núcleo? Alrededor. Están alrededor, giran alrededor del núcleo. ¿Y los otros que están adentro del núcleo, cómo se llaman? Que acompañan a los protones. Neutrones. Neutrones. Entonces tengo protones y neutrones en el núcleo, y en las órbitas, o en la órbita, dependiendo cómo sea el elemento que estoy combinando, voy a tener electrones que orbitan alrededor del núcleo, como si fuera un sistema planetario, ¿no? ¿Está? ¿Por qué? Porque hay una determinada atracción que se produce entre los electrones y los protones, que hacen que el electrón esté girando todo el tiempo alrededor del núcleo, como una especie de balanceo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la electricidad, ¿en qué se basa? Se basa en que tenemos un flujo, un movimiento de electrones de un átomo a otro, ¿sí? Entonces, la liberación de energía se da cuando un electrón pasa de la órbita de un átomo a la órbita de otro, ¿sí? Y esa liberación es energía eléctrica. Ahí tenemos la clave de cómo generar la energía. Entonces, ¿cómo proveemos a los electrones una motivación, ¿sí? una estimulación para que se muevan de un átomo a otro? ¿Está bien? ¿Perfecto? ¿Hasta ahí estamos bien? Esos son Sí. los cambios de número de oxidación, ¿o no? Por ejemplo, yo me imagino en pilas cuando vemos en química. Bien, perfecto. ¿Qué es, digamos, qué es la base del acumulador? Yo necesito que, después vamos a ver qué conformación tenemos entre polo positivo y polo negativo, qué conformación tenemos para mantener siempre la carga activa, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿me dan un segundito? Me están golpeando la puerta. Denme un segundito y ya estoy con ustedes de vuelta. Perdón, ya vengo.
Chicos, una pregunta. ¿Ustedes ya subieron los trabajos de escritura? No, Sí. yo no, Susana. Miren que tienen un tope, ¿eh? En base a eso te quería hacer una pregunta, no sé si hacerla ahora o... Si aprovechemos que no está Jorge. Eh, mi pregunta iba por el lado de que no sé si la situación de escritura y todo eso, y en realidad el texto en sí, lo tenemos que hacer basándonos en el texto de los drones. ¿No es así? Vos O- tenés dos textos de los drones. El primero sirvió para acercarnos al tema de los drones y ver la estructura de un texto argumentativo. ¿Sí? Bien. El primero, el que habla sobre España, sobre China, Irlanda. Bien. Sí, Después tenés el texto, el segundo texto que leímos fue el de Rúas. Entonces, en base a la información que tiene Rúas, el texto sobre ese dispositivo, ustedes tienen que elaborar un texto argumentativo siguiendo la guía. Y te está bien. te tenés que posicionar en ese rol que yo puse en la situación de escritura. Está bien, está bien. Sí, mi confusión iba porque, como habla de la sinergia de recursos altamente calificados y el uso de la robotización, yo pensé que capaz podía llegar a abarcar más que solamente los drones. No sé, por ejemplo, tractores que se manejan solos, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero bueno, o sea, la idea es relacionarlo exclusivamente con los drones. Con los drones, sí. Bien, perfecto. Sí. Esa era mi Porque tenés pregunta. que tener en cuenta ese segundo texto que nosotros leímos que fue el de Rúas, Sí, el del helicóptero, sí. sí, Buenísimo. de los helicópteros, sí. Gracias. ¿Alguna otra duda más? Ya lo estuvieron subiendo, sí. Luego si este fin de semana ya se los corrijo. Profe, yo tengo una duda al respecto. Dale. El trabajo lo hice con un compañero, Sí. y mi compañero subió el trabajo. ¿Yo también tendría que subir el trabajo en mi No, cuenta en el campus? lo sube uno solo. Uno Ah, perfecto. solo, en la carátula pone quiénes fueron los que participaron. Claro, perfecto. Buenísimo, ¿Eh? gracias. Con que lo suba uno solo está bien, no se hagan problema. Bueno, aquí estoy de vuelta. Dale. Bardo, gracias. Perdón por la demora. Aproveché, Jorge, quédate tranquilo. Excelente. Gracias, Susana. No, por favor. Bueno, entonces, lo que queremos hacer, lo que queremos buscar, es que se acumulen elementos químicos que tengan el potencial de producir electricidad en baterías. Y ahí está el diseño fundamental de las baterías, ¿no? Entonces, bueno, se van a diseñar, como las conocemos las baterías actuales que tienen los autos de combustión interna, con dos terminales, con dos polos, dos terminales, uno negativo y otro positivo. Entonces, la reacción química en la batería va a ser que se produzca una falta de electrones en el terminal positivo y un exceso de electrones en el terminal negativo. Entonces, esto va a ir generando un desequilibrio eléctrico. Entonces, los electrones van de un lado a otro, ¿sí? Haciendo el camino en el que el cableado eléctrico que se desarrolle le exija, ¿no es cierto? En definitiva, ¿qué hago yo? Bueno, genero todo un cableado eléctrico en función de la demanda. Entonces los electrones van a ir fluyendo de un lado a otro y me van a ir generando la corriente eléctrica, que es lo que necesito. ¿Quién es que me va a seguir proveyendo ese desarrollo de electrones? Bueno, el proceso químico en la batería, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta que los reactivos químicos que tengo ahí adentro vayan perdiendo energía, se van debilitando, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y cuándo va a ser ese momento? ¿Cuándo creen ustedes que va a ser ese momento? ¿Cuándo voy a ir a cargar yo? Cuando no tenga más electrones, ¿sí? En definitiva, ¿sí?
o que, ¿se entiende? No tenga más electrones, o que la cantidad de protones que fija, que yo las tengo adentro en el núcleo, me iguala a la cantidad de electrones, es decir, no tengo más electrones que interactúen, o la cantidad de neutrones ya es la misma que la de los protones, la de los electrones, perdón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es ir y cargar la batería, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, para cargar la batería o al cargar la batería, yo lo que estoy haciendo es recomponer los reactivos químicos a un estado lo más similar al original, ¿sí? ¿Para qué? Para que vuelva a haber una provisión de electrones. Entonces yo siempre tenga la corriente alterna o la corriente directa que necesite en función de cómo se me descomponga la corriente dentro de mi automóvil. O sea, el automóvil que utiliza corriente continua, ¿sí? Corriente continua necesita. Pero nosotros en la carga desde la red tenemos corriente alterna. Entonces, lo que hacen los motores, porque nosotros cuando utilizamos vehículos eléctricos, lo que hacemos es convertir esa corriente, ¿sí? Hay un convertidor de corriente que me lo lleva de acuerdo a la necesidad a corriente continua o a corriente alterna. Dentro del mismo circuito, ¿sí? ¿Se entiende? Dentro del mismo circuito. Ahora, la batería no almacena corriente alterna. ¿Se acuerdan que en el dispositivo, no en el dispositivo, sino en el dibujito, en el esquema que habíamos visto la semana pasada, teníamos que la batería almacena, es un dispositivo que almacena, pero corriente continua. Entonces, lo que tengo que hacer es convertirlo dentro del mismo sistema, lo voy convirtiendo la corriente continua a corriente alterna de lo que necesite, ¿no? Y viceversa, cuando cargo desde la red hacia el vehículo, tengo que tener un convertidor. ¿Para qué? Para que la batería lo acepte y almacene como corriente continua. Después volverá a convertirlo como lo necesite, porque se acuerda que después él lo almacenaba como corriente continua, pero después tenía un conversor para darle al motor eléctrico corriente alterna, porque el motor eléctrico funciona como cualquier otro motor eléctrico, con corriente alterna, ¿sí? Como los bombeadores, con el motor eléctrico del bombeador, o de la bomba, o del compresor que tenemos en casa para el agua, o de lo que fuera, para la máquina de cortar pasto y demás, son motores de corriente alterna, ¿sí? El motor que tiene el auto es de corriente alterna, pero yo a su vez también, como habíamos visto en la clase pasada, dentro del mismo vehículo necesito convertir la corriente alterna a un voltaje más bajo, por ejemplo, con lo que me funcionan todos los periféricos del auto. Las luces, el pasa-CD, la radio, todos los adicionales que tengo como corriente adentro del vehículo tienen otro voltaje distinto al que como corriente continua yo lo transformo en corriente alterna. ¿Se entiende, no? Lo que estamos hablando. ¿Sí? Sí, Jorge. Bien. O sea que, una consulta en base a esto. El motor del auto labura con alterna Sí. o con continua. No, labura con alterna. Y las baterías almacenan continua. O sea, y lo que largan también las baterías es continua. Claro. Y después la batería. Después vos tenés otro convertidor que va a una corriente continua más pequeña. ¿Sí? Porque vos necesitas, como hablábamos antes, ¿viste? Cuando vos compras la lamparita, decís, es de 12 volts, decís la lamparita. Bueno, porque la corriente con la que trabaja, la tensión con la que trabaja esa lámpara, 12 volts y 1 ampere, ¿viste? Entonces la corriente y la tensión con la que trabaja esa lamparita no es la misma que la batería. La batería te va distribuyendo, te va convirtiendo lo que vos necesitas para cada unidad, para cada punto de uso, de utilización. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, fenómeno. Entonces, nosotros entonces en el diseño,
¿sí? En el diseño del circuito eléctrico, de los circuitos eléctricos que vamos a tener dentro del vehículo, vamos a disponer o vamos a tener que disponer de un cableado, ¿sí? Un cableado eléctrico, ¿sí? Que va a ser parte del circuito y que me va a ir presentando, como hablamos la vez pasada, algo que denominamos resistencia, ¿sí? Resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Y es la capacidad de impedir o de frenar el pasaje de los electrones. Eso va a ser en definitiva la resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces, esa resistencia de un circuito o un componente es, o sea, de un circuito al flujo eléctrico, ¿sí? Al flujo eléctrico, acuérdense, me va a producir calor. Sí o sí, acuérdense el efecto Joule. El efecto Joule era la resistencia que me producía al pasaje de corriente un determinado cable, un determinado elemento por el cual quiero que pase energía eléctrica. La resistencia que me va a producir un aumento de temperatura, una disipación por calor. Eso se denomina efecto Joule, ¿sí? Y habíamos definido la unidad de resistencia como ohm, ¿se acuerdan? Como ohmios, ¿sí? Esto era en homenaje a un inglés que se llamó George, Georg en realidad se llamaba. No, inglés no, perdón, alemán. Georg Ohm, OHM, ¿sí? Como quedó la denominación para toda la vida, que fue un matemático, ¿sí? que se dedicó a estudiar el comportamiento de la electricidad y lo que significaba la energía que generaba la electricidad, ¿no? Y la verdad que fue uno de los fundadores del pensamiento o la explicación del comportamiento de la electricidad, ¿no? O para entender verdaderamente qué pasa con la electricidad. Y ahí apareció la ley de Ohm, ¿sí? Que nos vincula. La intensidad nos dice que es igual a la tensión sobre la resistencia, ¿sí? Y la resistencia después pasó a tener como unidad, en homenaje a Georg Ohm, como lo conocimos nosotros, el símbolo omega y la unidad se llama con el apellido de él, ¿no? Ohm. Bien, hasta ahí se entiende, ¿no? Después habíamos hablado algo sobre potencia eléctrica, ¿se acuerdan? Sobre potencia eléctrica. Habíamos hablado algo que nos relacionaba a la potencia eléctrica, decíamos que era la multiplicación o la factorización de la tensión y la intensidad de corriente, ¿sí? La intensidad de corriente, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bien. Y que la unidad en la que me daba la multiplicación de la unidad de tensión, que es el volt, por la unidad de corriente, que es el ampere, la denominábamos watt, era la unidad de potencia. ¿Sí? ¿Está bien? Y que está ya aceptada universalmente. Como es una unidad de potencia y tiene correspondencia con las otras unidades de potencia, se adoptó también como unidad de potencia en los motores, ya hace muchos años, se adoptó como unidad de potencia para los motores de combustión interna. Por eso vemos HP y kilowatt. ¿Se acuerdan que veíamos en la curva de potencia que me lo expresaba en HP o en kilowatt? Bueno, porque se lo adoptó también como unidades de potencia a nivel mundial. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver, o vamos a charlar en la clase de hoy, es qué pasa cuando yo necesito tener acumulado, o cómo definimos la idea de acumuladores para poder tener todo esto que estuvimos charlando hasta ahora dentro de una arquitectura básica de un vehículo eléctrico, cómo hacemos para disponer de esa batería o esa celda de acumulación, ¿sí? Y qué parámetros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Antes de ver eso, vamos a hacer un breve repaso, o por lo menos una idea
de lo que ya habíamos hablado, pero vamos a hacer una breve idea de el rendimiento de un vehículo eléctrico. Si ustedes recuerdan en la clase anterior, y si no lo vamos a proyectar, así lo recordamos, en un cachito que lo busco, de la clase anterior, ingeniería y automotriz. Cuando empezamos a describir los vehículos eléctricos, habíamos mostrado, ¿sí?, hacia el final de la charla, una arquitectura básica de un vehículo eléctrico. ¿Se acuerdan? ¿Que habíamos mostrado o no? No habíamos mostrado, o sí, no me acuerdo. Pero bueno, no importa. Vamos a mostrar este. Arquitectura básica. Miren. Esperen que lo vamos a compartir. Acá tenemos una arquitectura básica de un motor eléctrico. De un vehículo eléctrico. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funcionaría? Todo lo que es... Discúlpenme un segundito. Bueno, entonces teníamos, fíjense, en los vehículos primitivos eléctricos, ¿cómo estaban hechos? Bueno, estaban hechos básicamente a partir de un vehículo de combustión interna, ¿sí? Teníamos un vehículo de combustión interna, y ¿qué hacían? Reemplazaban el motor y el tanque de combustible por un vehículo eléctrico, por un motor eléctrico y un banco de baterías, ¿sí? Y los demás componentes lo mantenían. Ahora, ¿qué pasaba? Eso presentaba, los autos terminaban siendo muy pesados, poco flexibles, y la baja performance, ¿qué hizo? Que esos vehículos fueran desapareciendo, además de todo lo que vimos en la clase pasada que conspiró contra la continuidad de los vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué se buscó en estos nuevos diseños? Bueno, pensarlo el vehículo eléctrico, pero desde cero. Entonces se pensó en un sistema como el que tenemos acá, ¿sí? Donde el layout que nos está mostrando el flujo de energía, ¿sí?, es en verde de energía eléctrica y en rojo de energía mecánica. Es decir, hasta un determinado punto genero y mantengo la afectación de la energía eléctrica para que después el resto se mueva, el grupo reductor y el diferencial se mueva con energía mecánica. Después vamos a ver el efecto de la energía regenerativa y cómo regeneramos. Pero lo importante era proveer la fuente de energía, es decir, proveer la energía eléctrica y hacerlo desde una forma económica, ¿sí?, desde una forma activa, es decir, que esté todo el tiempo en funcionamiento, como era el motor de combustión interna, y no agregarle mayores pesos que lo que ya tenías con el homónimo o el homólogo de combustión interna. Entonces ahí es donde se empezó a trabajar en todo lo que tenemos en verde, ¿sí?, en el motor, el controlador, la batería y el cargador, que digamos, está incorporado, ¿sí?, está incorporado como input, ¿no?, como elemento de entrada de la energía. ¿Está bien? Pero ¿qué hace el cargador? Me permite justamente el acceso a cualquier punto donde necesite cargar. Esta parroquia Sagrada Familia que me mandaste, Bien. ¿para qué me mandaste esto? ¿Qué es? Perdón, ¿quién tiene abierto? Nuevo Delta, venía también. Eso era para el entierro de... Bueno, no sé quién tiene el micrófono abierto. Ahora le escribo, Jorge. Espérate, ahí está. Lo puse yo en mute ya. ¿Lo mutaste? Sí, ya está. Lo Dale. puse en silence. Bien, Sí. entonces, no hay problema, no hay problema. Entonces, fíjense. Tenemos, entonces, teniendo en cuenta las entradas de control impuestas por el usuario del vehículo, ¿sí? ¿Cuáles son las entradas de control?
Y es la aceleración y la frenada. ¿Sí? Voy a tener una aceleración y una frenada. ¿Está bien? Bien. El controlador que tenemos ahí, ¿qué va a regular? El flujo de energía entre, ¿quién? Entre el motor eléctrico y la fuente de energía, que es la batería. ¿Se entiende? Entonces, el flujo de inverso de energía, ¿desde dónde se va a dar? Desde el frenado regenerativo del vehículo eléctrico, si es que tengo frenado regenerativo, ¿sí? Si es que en este tipo de esquemas siempre lo tengo, entonces voy a tener una energía regenerada, ¿sí? Que el motor en estos casos funciona como generador, y que lo puedo volver a almacenar dentro de la batería, ¿sí? Todas las veces que en este pasaje de electrones la batería que yo tenga me vaya permitiendo en su estado de recarga. ¿Está bien? Yo puedo ir recargando, o sea, la regeneración siempre me es efectiva en el vehículo eléctrico, pero de acuerdo al tipo de uso que le demos, no siempre me va a alcanzar como para tener la batería llena. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que si bien hay un sistema regenerativo que me ayuda, a veces lo que yo consumo de la batería por el uso va a ser mucho más que lo que regenero. ¿Se entiende, no? ¿Está bien? Entonces, como si, no sé, si yo voy en ruta continuo, ¿voy a regenerar más o voy a regenerar menos? Y voy a regenerar menos. Por supuesto que el consumo va a ser más estable, porque no voy a estar acelerando y frenando, pero el proceso regenerativo justamente se ahorra mucho cuando yo estoy frenando. En realidad, no es cuando yo estoy frenando, yo estoy recuperando una parte del frenado, no recupero todo, pero regenero una buena parte. Ahora, si yo consumo más que lo de que regenero, esta batería en algún momento va a estar en un estado de carga de necesidad de, no sé, del 40%, con lo cual ya tengo que parar o volver a casa, o ya ir pensando qué autonomía me queda en función de los kilómetros que me falta recorrer, y a mi casa o donde lo cargue, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto, no? Entonces, para yo poder trabajar, ¿sí? Es decir, para que mi motor, ¿sí? Para que mi motor sea receptor de energía, ¿sí? Para que sea receptor de energía, tiene que haber un diseño, ¿sí? Un diseño de esas baterías, ¿sí? Y de los ultracapacitores, que después vamos a ver de qué se tratan, que me permitan ese sistema de regeneración, de aceptar energía regenerada, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso que ahí las flechas de la batería para acá van y vienen, ¿ven? Las flechas van y vienen, tienen ida y tienen vuelta. ¿Por qué? Porque en este esquema estoy pensando que tengo un motor, un controlador y una batería regenerativa. ¿Está bien? Que me acepta que yo, que yo recupere energía. ¿Está? ¿Está bien? Bien. Ahora pensemos lo siguiente. Pensemos lo siguiente. ¿Por qué, en función de lo que dijimos antes nosotros, ¿no es cierto? Que decíamos que la eficiencia de un vehículo eléctrico era muy alta. Cuando nosotros analizamos desde el punto de vista termodinámico, ¿se acuerdan? En el motor de combustión interna, cuando analizamos el rendimiento térmico, el rendimiento térmico global o el rendimiento total, veíamos que la transformación o la transmisión de energía estaba relacionada directamente ¿con quién? ¿Con quién estaban fundamentalmente relacionadas? Con la pérdida de calor, ¿se acuerdan? Por eso decíamos que aprovechábamos 1/3 y 2/3 se gastaban, es decir, había 2/3 de pérdida de calor, que se iba por los gases de escape y se iba por el diseño del motor. Y yo solo aprovechaba 1/3, ¿sí? Es decir, yo tenía ahí un costo energético que del 100% de mi combustible o del poder calorífico de mi combustible, yo podía, como mucho, un 33 o un 35%. El resto lo perdía, ¿sí? Era como algo que yo ya sé que cuando cargo no lo voy a aprovechar. Pero bueno, ese es el esquema en el cual funciona un vehículo de combustión interna. Entonces,
En este esquema que estamos viendo acá, ¿sí? En este esquema que estamos viendo acá del motor eléctrico, y las múltiples transformaciones de energía que tenemos, ¿sí? La posibilidad de regeneración, y como decíamos, la pérdida que tenemos de energía es prácticamente, no es nula, pero es casi menos a un 5%, como hablamos antes, es un 96% el rendimiento, con lo cual tengo una pérdida muy, muy escasa. Pérdida que tiene que ver, como hablábamos antes, en una parte que se va a ir por temperatura, por el efecto Joule, ¿sí? O sea, voy a tener una disipación de calor porque naturalmente hay una resistencia que me van a oponer todo el cablerío eléctrico que tengo distribuido en el auto, que me va a generar esa resistencia al pasaje de la corriente eléctrica, va a generar una pérdida de calor. Esa pérdida de calor va a estar presente. Pero después voy a depender del rendimiento de cada uno de estos elementos puestos en juego. Es decir, el cargador tiene un rendimiento, la batería tiene un rendimiento, el controlador tiene un rendimiento, el motor eléctrico tiene un rendimiento, que en general son altos. Entonces la factorización de cada uno de estos me da un conjunto de muy alta eficiencia, ¿sí? Como en todos los cálculos de rendimiento, el concepto de eficiencia, que nos va a seguir a lo largo de toda nuestra vida profesional, acuérdense siempre que era el cociente entre lo que obtengo sobre lo que me cuesta. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué obtengo en una batería, por ejemplo? Si yo quisiera saber el rendimiento de una batería, ¿qué obtengo en la batería? ¿Qué pongo en el numerador para hacer el cociente entre una y la otra? ¿Qué obtengo? ¿Qué me da la batería? Una energía eléctrica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué me cuesta? ¿Qué pongo en el denominador? ¿Cómo la genero esa energía eléctrica? Por lo que hablamos recién. A través de... Una reacción química, o sea, el rendimiento de la reacción química. Exactamente. Energía electroquímica. Muy bien. Entonces obtengo energía eléctrica y me cuesta energía electroquímica. El tema es que entre lo que obtengo y lo que me cuesta hay muy poca pérdida, no hay nada, pues yo transformo todo, salvo la resistencia que puedo encontrar en los cables, ¿sí? Que es mínima, porque dentro de la misma batería, lo que yo transformo dentro de la misma batería es nada. Yo tengo rendimientos del 99% en una batería, no pierdo nada. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos, si lo llevamos a potencia, este mismo cociente lo llevábamos a potencia, ¿qué tendríamos en el numerador? Tendríamos la potencia útil, o sea, lo que realmente utilizo, y la potencia consumida, ¿sí? En esa diferencia de potencia utilizada y potencia consumida, en ese cociente, mejor dicho, a diferencia de lo que nos pasaba en el motor de combustión interna, lo que yo utilizo es muy cercano a lo que produzco, es decir, lo que yo utilizo es muy cercano a lo que produzco. Entonces voy a estar en rendimientos muy, muy cercano al 100%. Nunca se obtiene un rendimiento del 100%. Acuérdense que la eficiencia del 100% no existe, pero puedo hablar de un 95, un 96% sin que nadie se sienta sorprendido. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa con el 4% restante? Nosotros hablábamos que por efecto Joule se transforma en calor, ¿sí? Se transforma en calor. Entonces, si se transforma en calor, de alguna manera hay que eliminarlo. Entonces, acá también vamos a tener que tener en cuenta en la batería, en el ultracapacitor, en el sistema de acumulación que tengamos, ¿sí? Cómo ventilamos esas baterías, cómo ventilamos esos sistemas de acumulación. ¿Por qué? Porque la temperatura se va a concentrar ahí. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y porque la demanda y el pasaje de corriente va a estar demandado a partir de ahí. ¿Se entiende, no? Entonces, si todo el resto resiste, pero tiene menor
sección, no va a haber una disipación de calor ahí mayor que en lo que pasa en la batería. Entonces, esos elementos van a necesitar un sistema de refrigeración. ¿Está bien? ¿Se entiende? Profe, Bien, sí, dígame. no, no entiendo bien cuando dice de refrigerar, porque si yo tengo poca pérdida, digamos, la Sí, generación de calor, digamos, o la pérdida de calor no sería muy poca, sí, y igual lo tengo que refrigerar. y sí. Si vos Ok, lo dejás el calor ahí, estás afectando claro. los componentes. Vos Con el vos tiempo pensá, levanta una temperatura, digamos. claro, vos pensá la generación, vos pensá lo siguiente, no estoy viendo quién me habla, pero no importa. ¿Quién es Franco que me estaba hablando? Perdón. No, yo, profe, Juan. Juan, bueno, Juan, discúlpame. No, porque no te veo, tengo proyectado y no los veo. Ujú. Entonces, vos pensá, a mayor masa, vos pensá un cable o los cables, ¿disipan calor? Sí, claro, disipan calor. ¿Por Sí, qué? Y porque hay un pasaje de corriente. ¿Por qué? Por el efecto Joule, fenómeno. sí, Ahora, yo tengo ahora el capacitor o tengo tengo la batería, ¿sí? Tengo el conjunto de acumulación. Es una masa más grande, ¿sí? ajá, Entonces, la resistencia o el movimiento de los electrones va a generar una temperatura igual a lo que me pase por una masa más grande, con lo cual la disipación de calor va a ser más grande, es lógico. Entonces yo lo tengo que refrigerar de alguna manera. Ahora después vamos a ver cómo se refrigeran con aire, se refrigeran con algún tipo de refrigerante, líquido refrigerante. Después lo vamos a estudiar eso. Pero tengo que pensar que por más que sea un 4% que se transformó en calor, no ujú, puedo pensar que alcance con que el medio ambiente me lo disipe. ¿Está claro, bien? Tengo que sí, sí, forzarlo a que no esté presente. Por una cuestión de acumulación del daño. ¿Sí? claro, Estar en temperatura todo el tiempo, o elementos que no es lo aconsejable que estén con una acumulación de temperatura, en algún momento van a fallar. claro. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. No, por favor. Entonces, entendiendo que yo voy a tener una relación entre la potencia útil y la potencia consumida, ¿sí? Que me va a proveer la batería, yo puedo expresar que digamos, el rendimiento total va a estar relacionado entre quiénes. Bueno, entre una factorización de cada uno de estos elementos que vemos ahí en pantalla. Es decir, voy a tener un rendimiento de la batería, un rendimiento del controlador, un rendimiento del motor, un rendimiento de la transmisión. Puedo decir que es una transmisión eléctrica o es una transmisión mucho más reducida, pero tengo un rendimiento de la transmisión y todo eso me va a dar un rendimiento total, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la factorización de cada uno de ellos, ¿sí? Que si bien son altos los rendimientos, ¿sí? Yo digo, bueno, a ver, el rendimiento de la batería y es un 98, 99%. El rendimiento del controlador, más o menos lo mismo. Y el rendimiento del motor eléctrico, y anda por ahí 95%. Entonces hago 0,98 por 0,98 por 0,95 y ponerle que tenga un rendimiento de la transmisión de un 0,97%. Si factorizo cada uno de ellos, voy a estar en un rendimiento de todo el vehículo, no del motor eléctrico, ¿sí? De todo el vehículo, cercano al 85%. El doble que lo máximo que podría aspirar en un motor de combustión interna. ¿Se entiende esto, no? Antes, cuando hablábamos del 96, acuérdense, si no lo mencionamos, lo decimos para que nadie se sienta, ¿cómo se llama? Equivocado, por ahí, y por ahí lo expresamos de esa manera y no está bien. Estamos hablando del rendimiento o del motor solo, de la batería sola, ¿sí? 96%. Ahora, cuando yo hablo de todo el vehículo, es una factorización de los rendimientos de cada uno de estos, ¿sí? Si quieren, hagan la cuenta, pero si le aplicamos un 0,98, un 0,90, vamos a hacer algo, algo medianamente normal. Miren, un rendimiento, por ejemplo, de la batería está en un 98%. Entonces hacemos 0,98. El del controlador anda por ahí, 0,98. Si hacemos el rendimiento del motor eléctrico, un 95%. Y si hacemos el rendimiento
transmisión, un 97, pongámosle, que es algo normal, voy a andar en un rendimiento global del 88,5%. ¿Se entiende esto que estamos hablando, no? Yo tengo que factorizar los rendimientos, acuérdense, ¿no? Porque tengo un rendimiento de cada uno de estos. Lo que pasa es que todos tienen un rendimiento muy alto. Entonces, después el vehículo eléctrico me va a dar rendimientos mucho más. El vehículo eléctrico, no el motor eléctrico o el controlador o la batería o el cargador. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Jorge. Bueno, entonces, cada uno de estos elementos obviamente van a tener un proceso de carga y descarga que yo lo tengo que respetar, ¿sí? Entonces, como hablábamos antes, teniendo en cuenta las entradas de control impuestas por el usuario del vehículo, desde los pedales el controlador regula el flujo de energía, ¿sí? Entre el motor eléctrico y la fuente de energía, entre el motor eléctrico y la batería. El flujo inverso de energía se da durante el frenado regenerativo del vehículo, ¿sí? Es decir, tiene la posibilidad de que cuando yo freno, ¿sí?, esa energía la pueda regenerar, ¿sí? Entonces, este motor funciona como regenerador, por eso tiene la flechita de ida y de vuelta, ¿sí? Entonces puedo almacenar esa energía, ¿sí? Recordemos siempre que la puedo almacenar siempre y cuando este sistema permita que la flechita vuelva, ¿sí? O sea, es decir, que mi fuente de energía, la batería, sea receptora de energía, ¿sí? ¿Está bien? Ahora bien, por el diseño, por eso cuando hablábamos hace un rato que estos vehículos están pensados desde el comienzo para actuar, digamos, desde el comienzo para trabajar como vehículos eléctricos, se piensa todas estas particularidades y además la necesidad de ir supliendo cada uno de los problemas con los materiales, ¿no? Que ese es otro de los problemas o de las instancias que tenemos con el tema materiales, ¿no? Que ya vamos a ir viendo despacito la situación. Bueno, entonces, fíjense, las baterías, cada batería tiene algo que es particular, ¿sí? Que tiene que ver con la energía específica. Entonces, cada una de estas baterías nos van a ofrecer cada una de estas disposiciones de energía nos van a disponer una energía específica. Entonces, si nos basamos en las baterías de ácido plomo, ¿sí?, las viejas baterías, y tuviéramos que relacionarla en función del peso que tiene que transportar, nos estaría aproximadamente dando una energía específica de 35 watts horarios por kilo, ¿sí? Si lo comparáramos, por ejemplo, con lo que nos puede dar como energía específica el carbón, o la nafta, o una batería ion litio, o el etanol, o el GNC, o el hidrógeno, etcétera, etcétera, vamos a ver que tenemos distintas energías específicas desarrolladas. Y eso tiene que ver con la fuente de la batería, ¿sí? Con la fuente de la batería. La medida es watt-hora, ¿sí? La medida en que la vamos a encontrar a todas las fuentes de energía específica, la vamos a medir en watt-hora, acuérdense, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces, ¿qué va a ser la energía específica como definición? Es la cantidad de energía que posee un combustible u otro medio de almacenamiento de energía por unidad de masa. ¿Está? Es decir, por eso es específica. Por eso es específica. ¿Está bien? Tengo X cantidad de watt hora por kilo. Por eso es por unidad de masa. Por kilo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y es una medida internacional también. Está tomado como una medida internacional. Fíjense que cuando lean las especificaciones de los motores eléctricos, de los vehículos eléctricos, se van a encontrar en la descripción de la batería con esta cualidad. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está? Bien. Entonces, vamos a ir retomando. Así seguimos con la explicación. Entonces, acá hay algo que es muy importante, que es la fuente de energía. Es decir, cómo voy a diseñar la futura o la estructura
la futura batería y la estructura de esa para que me mantenga la autonomía buscada y además que permita todas las recargas posibles dentro de la vida útil de la batería. Porque estas baterías tienen una vida útil limitada, no es que viven infinitamente, ¿no? Y están dentro de las especificaciones de contrato con los vehículos eléctricos. Uno cuando compra un vehículo eléctrico, de antemano vos ya sabés que te va a durar la batería, no sé, 5 años. ¿Sí? Y por ejemplo, los fabricantes actuales dicen, mirá, al cabo de 5 años nosotros te cambiamos la batería, te cobrarán X cantidad de plata y esa batería se la llevan, ¿no? Por ejemplo, Renault se la lleva, tiene un acuerdo ya firmado, un acuerdo no, un permiso firmado, ¿sí? Una aceptación cuando lo homologaron el auto, para que después de 5 años se lo lleven a Francia, donde tienen un sistema de reciclado de las baterías, de recarga, de desarme, lo que fuere. Seguramente las desarman, no se vuelven a recargar. Y que eso obviamente va a ser un tema de debate también, porque las baterías en algún momento hay que cambiarlas y todos vamos a decir, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué hacemos con las baterías? ¿Sí? Bien, entonces, para poder entender cómo funciona una batería, vamos a entender o repasar, no sé si ustedes ya lo vieron en química esto, ¿vieron algo de celdas electroquímicas en química? ¿No? No. Bueno, entonces vamos a explicarlo. Entonces, pensemos lo siguiente. Como hablábamos antes, ¿no? El funcionamiento de la batería, ¿en qué se basaba? ¿En qué se basaba? Que tenía... Sí, En una diferencia de potencial. Bien, una diferencia de potencial. Entonces, pero esa diferencia de potencial la lograba en el hecho de que los metales tienen un grado de electronegatividad, ¿sí? Es decir, que los metales o los elementos con los cuales construimos las baterías tienen un grado de electronegatividad, es decir, la capacidad de atraer electrones cuando se forma un enlace químico en una molécula, es decir, uno es atraído por el otro, ¿sí? Por enlace químico. ¿Sí? Ustedes vieron que hay distintos tipos de enlaces, ¿no? Electrovalente, covalente coordinado, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Verlo vieron, seguro. Sí. Bueno, entonces, supongamos que tenemos dos elementos acá. Supongamos que tenemos dos metales, vamos a llamarlo como corresponde. Son elementos, pero son metales, ¿no? El zinc y el cobre tenemos acá. ¿Sí? El zinc es ZN, el cobre es Cu. Acuérdense que las denominaciones vienen del latín, por eso siempre aparecen los elementos químicos con denominaciones en latín. Bien, entonces, ¿qué presentan? Presentan un comportamiento químico distinto, ¿sí? Al ceder electrones, ¿sí? Y eso tenía que ver con la posición, si lo queríamos determinar en función del ordenamiento que tienen en la tabla de Mendeleev. ¿Eso qué quería decir? Que los que están más a la izquierda son más electronegativos y los que están más a la derecha eran más electropositivos. ¿Se acuerdan? ¿Eso? Sí. Bueno, si lo miramos en la tabla de Mendeleev, el zinc, o sea, ¿cuál era el más electronegativo de todos? ¿Cuál era el más electronegativo en la tabla de Mendeleev? ¿Cuál es el que está a la izquierda en la tabla? Hidrógeno. El hidrógeno, muy bien, perfecto, el hidrógeno. Entonces ese es el más electronegativo. Entonces, si yo voy corriendo hacia la derecha y voy barriendo todas las agrupaciones de elementos, nos vamos a ir encontrando con los distintos metales, ¿sí? Y los metales en su grado de electronegatividad, el zinc es más electronegativo que el cobre, ¿sí? Entonces, el zinc cede fácilmente electrones, ¿sí? Es decir, que se oxida más fácilmente.
porque cede electrones, se oxida, tiene más tendencia a liberar esos electrones que están en la última órbita, tienen más tendencia a cederse, es decir, a oxidarse. ¿Sí? ¿Está bien? Y el cobre es al revés. El cobre no libera tan fácilmente los electrones libres en la última órbita. Tiene, digamos, se oxida con más dificultad, podríamos decir. Entonces, supongamos que en ese esquema que está ahí, ¿sí?, ponemos una varilla de zinc y otra de cobre en una solución, vamos a llamarla electrolítica, ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a desprender más rápido electrones? El zinc. ¿Ven que del lado del zinc hay mayor cantidad de electrones que del lado del cobre? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, si conectamos ambos ahora, decimos, bueno, ahora vamos siguiendo el esquema, pero vámonos siguiendo como se los voy contando yo. Ahora los conectamos. Pusimos una varilla en cada lado. Una varilla de cobre, una varilla de zinc. Hacemos que se produzca la reacción electroquímica, ¿sí? Entonces, ¿qué se produce en el cobre? Menos liberación, en el zinc dijimos más liberación. Bueno, ahora hacemos un puente. Lo conectamos, ambos recipientes. Si hacemos un puente, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a producir? Un transporte de las cargas debido a las diferentes concentraciones de los iones, ¿sí? Va a haber un pasaje de cargas debido a la concentración de los iones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el lado de la varilla de zinc? ¿Qué va a pasar con la varilla de zinc? Si tiende a ceder, si tiende a acumularse. ¿Dónde voy a tener más cantidad de electrones? Del lado de la varilla de zinc. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Ahora Sí. hacemos que vayan y que vengan. Digo, bueno, ¿dónde va a ir más? Y va a ir donde se oxida más rápido, va a ir para aquel lado, va a ir para la izquierda. Entonces, si yo tengo más concentración, tengo una elevada cantidad de electrones, ¿qué voy a tener? De ese lado voy a tener el ánodo, ¿sí? Y del otro lado de la varilla de cobre voy a tener el cátodo, porque se tiende a oxidarse con mayor dificultad. ¿Ya? Por el dibujo, ¿no? Primero los dejamos solitos y ahora los unimos. Decimos, bueno, no, mira, en realidad voy a tener una mayor concentración de este lado porque este se sigue comportando de la misma manera y de este otro lado también. Entonces, al que se oxida más, es decir, al que consigue concentrando electrones negativos, perdón, electrones con mayor cantidad, el que sigue concentrando mayor cantidad de electrones, lo voy a llamar ánodo. Y al otro voy a llamar cátodo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ahora abro. Los conecté y ahora abro. ¿Sí? Abro el pasaje. Es decir, tengo un switch ahí donde está digamos, el reloj ese ahí arriba. Hago un switch y abro. ¿Cómo va a ser el pasaje? ¿Cómo van a fluir los electrones? Del ánodo al cátodo. Del ánodo al cátodo, exactamente. Del ánodo al cátodo. Entonces, esta configuración, cuando ustedes la estudien en química o en, no sé si lo vieron, ¿cómo se llama la materia que tienen en primer año? ¿Introducción a la química es? ¿En primero qué tiene? ¿Introducción a la química? Química. Química general, sí. Química general, bueno, química general. No sé si vuelven a tener una segunda química, capaz que tienen alguna química donde ven algo aplicado a la industria y demás, capaz que no me acuerdo en el programa de estudio de ingeniería automotriz, pero bueno, no importa. Si esto no lo vieron, o por ahí todavía no terminó el año y por ahí en química general, me dijeron que se llama la materia, lo terminan viendo, pero esto se conoce como celda
galvánica, ¿sí? Celda galvánica, acuérdense. Y es la forma más común, ¿sí? Más común de representar una batería. ¿Está bien? ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. ¿Yo? Bueno. Bien, fenómeno. Entonces, las baterías, ¿sí? Bueno, en el vehículo eléctrico la energía eléctrica es almacenada en forma de energía electroquímica, y esa es la que voy a disponer, ¿sí? Entonces, la tensión generada por la celda depende de la reacción química, ¿está? Entonces, acá, asemejando una batería, voy a tener para una celda alcanina 1,5, una celda de níquel cadmio 1,2, una celda de ion litio 3,7 volts. Es decir, voy a tener distinta disponibilidad de tensión en función de cómo esté compuesta la celda, ¿no? ¿Sí? Cómo estén compuestos este ánodo y este cátodo. ¿Se entiende? Bien, por eso los distintos avances que hubo en los últimos tiempos respecto a los tipos de baterías. Entonces, las baterías en general están compuestas por celdas, ¿sí? ¿Está bien? Esas celdas, perdón, son, cada una de esas celdas, ¿sí? Contiene la energía química que yo quiero convertir en energía eléctrica. En definitiva, tengo una energía química, acuérdense que es eso que vimos, es digamos, una reacción química, y es una energía química que yo la necesito llevar a convertirla o a llevarla a energía eléctrica. Entonces, dependiendo de la configuración de la batería, cada una de estas celditas o celdas, ¿sí? Como queramos llamarlo, puede producir entre 1,2 y 3 volts, como vimos antes, dependiendo de los elementos con los que estén conformada cada una de esas celdas. ¿Está? ¿Se entiende? Es decir, dependiendo de la reacción química que yo tenga entre esos elementos que me componen, el ánodo y el cátodo. ¿Está? Y todas esas conforman una batería, que se conectan en serie, normalmente en paralelo. Después vamos a ver cómo conecto en serie, cómo conecto en paralelo, y vamos a hacer alguna analogía hidráulica para que también nos demos cuenta, ¿no? Ustedes se den cuenta en aplicaciones normales por qué se usa serie o por qué se usa en paralelo. Bien, la mayoría, en estos casos, se conectan en serie porque necesito obtener tensiones, o sea, necesito aumentar el voltaje, ¿sí? Cuando yo quiero tensiones superiores, las pongo en serie. Cuando quiero corrientes superiores, las pongo en paralelo. ¿Tá? Después vamos a ver la configuración eléctrica, por qué una y por qué la otra. ¿Está? Entonces, cada una de estas celdas que estamos viendo, que estas celdas la vemos en distintas configuraciones, ¿no? Cuando abrimos el celular, tenemos una celda en nuestro celular, una batería, que nosotros decimos la batería, pero en definitiva es una celda, una celda de acumulación, que tiene un determinado tamaño, y la verdad que tiene una potencia interesante. Nosotros a veces usamos el celular todo el día y a full, y sin embargo esa batería resiste, además de todo lo otro que nos tiene que dar como alimentación, ¿no? Tiene que funcionar la cámara, tiene que funcionar todo el sistema de audio, tiene que funcionar el sistema de acumulación, la conexión con red, la conexión Bluetooth, todo eso que es disponibilidad de energía, me lo está dando esa tabletita, esa celda chatita, ese módulo, en realidad se llama módulo, que lo tengo dentro del celular, ¿no? ¿Sí? Digo, para hacer una analogía con algo que tenemos todo el tiempo en el bolsillo, ¿no? Entonces, fíjense, de acuerdo a las configuraciones, yo puedo tener en superficie, a la cual vamos a llamar prismática, donde dos de las dimensiones prevalecen sobre la tercera, que es el espesor, o pueden ser cilíndricas, como en este caso,
¿Está bien? Y todas van a estar en una configuración de cátodo, ánodo, un separador, cátodo, ánodo, un separador, y después un envoltorio al cual lo vamos a llamar cuerpo de la celda. ¿Está? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se va a pensar cuando yo diseño estas celdas, ¿sí? Estas celdas o estas baterías en forma de celda? Algo que hablamos recién, que es la temperatura. ¿Sí? La temperatura, como hablamos antes, ¿a quién va a afectar directamente? Si yo no la calculo de antemano y calculo cómo tiene que ser el grado de disipación de esa celda. ¿Quién es que la afecta? ¿Se acuerdan que hablamos antes? Que teníamos que refrigerar lo que teníamos. ¿Quién lo afecta? A la efectividad de la batería. Sí. La temperatura. ¿Se acuerdan? Que hablamos de la temperatura. Hace un ratito nomás. Hace un ratito hablamos. La temperatura, ¿a qué afecta? Y afecta a la reacción química en las baterías. Entonces, cada diseño de batería, ¿por qué no son todas las baterías iguales? Si no serían todas las baterías iguales, pensemos. Pensemos todos los tipos de baterías que conocemos. ¿Sí? Pensemos que la pila es una batería. ¿Todas las baterías son iguales? No. Evidentemente no. Y tiene una disponibilidad en función del consumo y en función del uso. Pero también en función de la disipación de calor. ¿Vieron que a veces el celular se calienta? ¿No le ha pasado que la batería toma temperatura? ¿Sí? Entonces, cada diseño de batería, o para cada diseño de batería, vamos a tener un rango de temperatura ideal de funcionamiento. ¿Está? ¿Está bien? Entonces, cada vez que carguemos y descarguemos la batería por fuera de ese rango de funcionamiento, de temperatura, ¿a quién creen que va a afectar? ¿Va a afectar a la vida útil? Sí. ¿A la potencia? Sí. ¿Y qué otra cosa puede pasar? ¿Vieron que hubo casos de celulares que se prendieron fuego? ¿Se enteraron de eso? Sí, que explotan, ¿no? Explotan, se prendieron fuego, ha habido muchos casos. Bueno, eso es porque estuviste recargándolo de manera adecuada, ¿sí? Porque también las recargas, uno no le da bolilla, pero hay que darle bolilla. Hay recomendaciones de cómo tenés que cargar, digamos, qué cuidados hay que tener. Uno realmente no es muy atento a ese tipo de cosas, pero hay que leer las instrucciones, porque si llega a pasar algo malo o algo no deseado, después nadie se quiere hacer cargo de los daños. ¿Sí? Como ese caso de que hay muchos casos que están en juicio, hay gente que se le prendió fuego teniéndolo en la mano o teniéndolo adentro del vehículo, bueno, ha pasado de todo un poco. Entonces, para esto, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo que tiene que ver con la conexión en serie, lo que hablábamos antes. Acuérdense, en la conexión en serie, ¿yo qué hago? Duplico la tensión, aumento la tensión, ¿sí? Y en la generación en paralelo, ¿qué aumento? La corriente, ¿sí? Aumento la corriente. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto en física ¿ya vieron? ¿Estuvieron viendo algo de esto en física? ¿No? No. ¿Tampoco? ¿Energía? Bueno. A ver, pensémoslo, a ver cómo lo podemos, qué analogía podemos tomar. Miren, ustedes piensen lo siguiente, ¿no? Cuando yo necesito aumentar, yo tengo un circuito hidráulico, ¿no? Una cañería hidráulica, y yo necesito aumentar el caudal. ¿Qué hago?
¿Por qué? Porque en el invierno por ahí el consumo de agua es determinado, pero en el verano, si yo tengo un conglomerado urbano que está compuesto por casas horizontales y edificios de departamento, si yo pongo en serie todo, ¿sí? Voy a tener caudal, pero no voy a tener altura. ¿Sí? Entonces, los edificios de departamento, por ahí no me llega el agua allá arriba al tanque, porque necesito altura. ¿Qué es lo que pasa a veces con algunos diseños urbanos que hubo en los últimos 15 años, donde aumentaron los edificios en torre y a nadie le llega el agua al tanque hasta allá arriba para después poder abastecer todo el sistema de agua potable de los edificios? ¿Sí? Entonces lo que se suele hacer AISA lo que suele hacer es disponer de las dos conexiones, ¿sí? De los dos sistemas de conexión, para poder proveer altura y caudal. ¿Se entiende? Entonces, si yo pongo la bomba en paralelo, voy a poder darle altura, y si pongo la bomba en serie, voy a poder darle caudal. Y puedo darle agua suficiente a las casas que están en propiedad horizontal y a los departamentos que están en altura. Algunos edificios torre, ¿qué hacen? Hacen una cisterna y tienen una bomba. Entonces, por las dudas, entonces muchos edificios torre tienen una cisterna, y de esa cisterna bombean y mantienen el tanque allá arriba lleno para que todos los pisos después tengan agua. ¿Se entiende? Bueno, de la misma forma, análogamente, administro ¿qué? La potencia, en definitiva, porque yo lo que necesito es administrar la potencia. Acuérdense que siempre lo que voy a tener en una conexión serie y una conexión paralelo, voy a tener una disponibilidad de potencia, que es lo que necesito después dar para adelante. ¿Se entiende? O sea, el acumulador, la batería, dice, bueno, ahí va, chicos, tomen. Y está todo el tiempo, esto acuérdense que es como un matrimonio. Uno ahorra y el otro gasta, ¿sí? En buenos términos, ¿no? Pero uno ahorra y el otro gasta, ¿sí? Porque si los dos gastan, sonamos. Si nadie ahorra, si nadie tiene un pesito, entonces alguien ahorra y otro gasta. No es una cuestión de género, ¿no? Hay hombres que son ultragastadores, mujeres son ultragastadores y viceversa, mujeres muy, muy ahorrativas, pero digo, es como un matrimonio, ¿sí? Acuérdense, alguien tiene que ahorrar para que el otro pueda consumir, si no sonamos. Entonces quien ahorra acá es la batería. Ahora el que consume también ayuda, ¿sí? También ayuda, dice, bueno, mira, ahí va una parte de vuelta, que es la regeneración en estos casos. ¿Se entiende? ¿Se entendió la analogía con el tema hidráulico? ¿Sí? ¿Alguno vive en un edificio torre? ¿Un edificio de departamento? ¿De los que está aquí? ¿No? ¿Tiene amigos que viven o parientes que viven en edificio de departamento? Sí, No. pero nunca pasó lo de que no llegue agua. Bueno, menos mal entonces. Hay Pero una buena lo- configuración. Se calcularon Pero hay- bien, claro. Sí, hay lugares que sí que están. Pero igual la previsión esta de la cisterna es una salida bastante común. En general, donde hay agua corriente, mucha gente tiene, aunque viven en edificios, digamos, en propiedades horizontales, tienen cisterna por las dudas, porque muchas veces falta agua. Cuando hay mucho consumo, falta agua. Bueno, entonces ahí tenemos las baterías en distinta disposición, en distintos tipos de layout, ¿sí? La celda, el módulo y la batería específica, que sería la que más se asemeja a la de un vehículo eléctrico. Fíjense que el módulo es el típico del celular, o se parece al del celular, ya para alguna aplicación en particular, que pueden ser no sé si vieron alguna vez los controladores PLC ustedes, que sean unas baterías chiquitas, ¿sí? Que las tienen, eso por las dudas, ¿por qué? Porque en general los PLC y todas esas máquinas de programación lógica y que te administran sistemas de control, tienen una memoria de datos que ante un corte de luz y demás, si vos tenés un pack de estas celditas conectados, siempre tenés la posibilidad de que
no se pierda ninguna de esa información y ante el arranque vos vuelvas a tener toda esa información acumulada. Entonces hay como un pack de reserva de baterías, ¿sí? Y se suelen utilizar estas celditas. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, ejemplo, batería de Nissan, no veo acá, de Nissan Leaf. Entonces, fíjense, potencia requerida por el motor, 80 kW, capacidad de carga 30 kWh, cantidad de celdas 192, tensión de la batería 360 volts. ¿No? Por ejemplo, este modelo tiene esta característica, la batería. ¿Sí? Te da la potencia, que obviamente está todo pensado, ¿no? Está todo diseñado para que se pueda dar esta armonía. ¿Sí? De ahí que digamos, las disponibilidades de velocidad no son las deseables. Y después, como decíamos antes, tiene todo un circuito. ¿Ven? Hoy me preguntaron ustedes, bueno, ¿cómo se refrigera? Bueno, acá tenés un sistema de refrigeración por aire, ¿sí? Que te hace circular aire y va quitando toda esta temperatura, te hace circular, ¿ves? Por acá entra el aire, no me acuerdo quién era, me había preguntado, y hace que todo este aire caliente se vaya renovando, ¿sí? A medida de que obviamente se va generando por el paso de corriente. Acuérdense que yo estoy en una batería que tengo flujo de electrones que me generan el efecto Joule. Entonces tengo que buscar la forma de sacarlo. Entonces esta entrada de aire frío me genera la salida del aire caliente refrigerado, ¿sí? Lo quité con este forzador. Ahora, como el avance en los últimos años de los motores eléctricos va dando cada vez más desafío a nivel de bajar los pesos, hay como hablábamos al principio, una búsqueda de diseño incipiente de materiales nuevos. Entonces, les voy a mostrar en esta página de internet, ahora paso a compartirlo con ustedes, esta página de internet donde... Y esto se los recomiendo, se lo voy a mostrar un par de veces, por ahí si llegamos hoy, y si no, para la próxima, les voy a mostrar esta página porque es muy interesante, ¿sí? Es muy interesante, se llama Composite World, el mundo del composite, donde, esperen que no lo encuentro, no sé por qué, no puedo compartirlo, pero ya lo voy a compartir, donde podemos ver distintos, acá está. Fíjense, las baterías para los vehículos eléctricos inspiran materiales, ¿sí? Y procesos de innovación. Y acá nos muestra una celda, ¿sí? Para baterías en vehículo eléctrico en CFRP, que es plástico reforzado con fibra de carbono. ¿Sí? Muy liviano, ¿sí? Son muy livianos, es lo que se está buscando, porque como hablábamos hace un rato, los diseños en los que se está hasta ahora, está alrededor de entre los 50, la más liviana, y 80 kilos. No sé si ustedes estuvieron presentes, no, ustedes no, claro, ustedes recién entraron este año. Pero el año pasado se hizo una charla con la gente de Renault, y uno de los problemas que ellos mostraban y presentaban era eso, ¿no? Era que era muy pesado una batería. Y entonces estaban buscando la forma de disminuir el peso, ¿sí? Disminuir el peso, porque eso es uno de los problemas que tenían. Bueno, esta disposición y este desarrollo que están trabajando hace que se disminuya el peso cerca de un 60%. Después léanlo, yo se los voy a pasar, ¿cómo se llama? La nota, que tiene que ver también con un par de notas que yo les pasé ahí sobre este modelo, el Corvette, parte 1, parte 2, que yo se los mostré también en la parte de diseño de carrocerías, ¿sí? Cómo se está trabajando con los materiales compuestos. Bueno, entonces fíjense que
cada uno de estos componentes, los componentes que demanda la industria automotriz, empieza a generar industrias, ¿sí? Industrias paralelas, ¿sí? Es decir, aplicaciones para, por ejemplo, el desarrollo del frame o el cuerpo del envase de la batería, que sea más liviano, en lugar de ser de metal, que sea de un composite, de un material compuesto. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que estuvimos viendo recién? Sí, perfecto. Hola, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, fenómeno. Listo. Eso igualmente va en la presentación para que ustedes puedan apreciarlo. Bueno, 17:35. Vamos a seguir un poquito más. Entonces, habíamos llegado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a tener diferentes parámetros en las baterías. Entonces, ahora, entendido cómo funciona la batería, entendido que puedo tener distintos metales que me conformen, o distintos elementos químicos básicos que me conformen, el ánodo y el cátodo, entendido que una suma de cada una de esas placas o celdas me conforman un pack, y ese pack es mucho más resistente obviamente que por celda, y me da una autonomía finalmente entre carga y carga importante para el uso de este elemento, de este pack como batería dentro del vehículo eléctrico. Ahora vamos a entender algunos de los parámetros distintivos de la batería, ¿no? El primero de ellos es la capacidad, ¿sí? La capacidad es, como dice ahí, es la cantidad de energía eléctrica, ¿sí?, que puede almacenar. Capacidad de energía que puede almacenar. Y la vamos a medir en watt-hora. ¿Qué quiere decir? Que es la carga eléctrica que voy a poder disponer en el ánodo negativo cuando viaja hacia el positivo. ¿Está? La capacidad la vamos a medir en watt-horas. Acuérdense que como vamos a sumar celdas, entonces sumamos las capacidades individuales de cada una de esas celdas. Y es lo que me conforma. Si yo tengo 10 celdas o 100 celdas de 3,6 volt cada una, voy a tener una batería de 360. ¿Se entiende? Son 100. Por 3,6 voy a tener 360. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Ahora, eso es si la sumo en paralelo, ¿sí? Sumo, como veíamos antes, sumo en paralelo, tengo 1 más 1 más 1 más 1, si tengo 100, 360. Ahora, ¿qué pasa? Voy a tener un espacio distinto a que si las pongo en serie, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, además del espacio, voy a tener una conformación distinta. Entonces, ahí es donde me define la capacidad de la batería y me define también el uso. ¿Para qué la quiero? Y la quiero, no sé, para una determinada función, la batería. Bueno, entonces, y después tengo que recargar, pero yo necesito, no sé, durante una determinada etapa del tiempo la necesito para que trabaje a full y después la cargo. Entonces, bueno, tendré una disposición en serie o una disposición en paralelo, ¿sí? Igual que hicimos la analogía hidráulica. ¿Está? La segunda es la potencia. La potencia la podemos, nosotros habíamos hablado antes, potencia específica, ¿sí? Si la quiero expresar como potencia específica o como potencia, es la velocidad a la que puede entregar o absorber energía, ¿sí? Y la mido en watt, ¿sí? ¿Está bien? Si la llevo a potencia específica, va a ser la potencia máxima que me va a poder entregar ¿cómo se llama? La batería en relación de su peso. ¿Está bien? Esa va a ser la potencia específica. Pero en el caso del uso del vehículo, yo necesito la potencia. Entonces, es la velocidad a la que puede entregar o absorber energía. Y la medimos en watt. Después vamos a tener algo que se llama estado de carga, ¿sí? Que se denomina, por las siglas en inglés, SOC.
¿sí? ¿Qué me va a decir el estado de carga? Es la capacidad de quién. En un momento dado, es la capacidad en un momento dado en relación a su capacidad nominal. ¿Está bien? Por ejemplo, para una batería que tiene una... y la expresamos en porcentaje, ¿no? O sea, no sé, vamos a suponer que tengo una batería de 40, no sé, vamos a poner un caso como el que vimos antes, 40 kWh, ¿sí? O 40, sí, vamos a poner 40 kWh. Y al momento de cargar tenía la 10 kWh. ¿Cuál será el estado de carga? 25%. Va a ser un 25%, justo la cuarta parte. ¿Sí? 10 sobre 40, ese es el estado de carga. Y el estado de carga me lo dice el indicador en el auto, es uno de los indicadores que tengo, como voy a tener el de batería, como tengo hoy el de batería, el de combustible, vieron todos los sensores que me marcan, de las alarmas y todo lo demás, pero mayormente los más importantes es cómo está el contador de, digamos, de cantidad de combustible, que es el que más me interesa, porque es el con el que me manejo con la autonomía, y también yo puedo ver el estado de carga de la batería, ¿sí? De la batería eléctrica tengo en el auto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estos son todos indicadores que me da el auto. Después, hay otro que se llama tasa de autodescarga, ¿sí? Tasa de autodescarga, que es no, perdón, no es tasa de autodescarga. Tiempo de carga al 80%. Tiempo de recarga al 80%. Entonces, es el tiempo que tarda en cargarse desde que está totalmente vacía la batería, es decir, que tiene 0% de carga, hasta el 80% del total de la carga. Ese es el T, o es una tasa, ¿sí? Del 80%. ¿Por qué se mide así el tiempo? ¿Y por qué a veces se nos calienta la batería del celular cuando estamos cargando? ¿Por qué? Porque hay una velocidad, hay un tiempo en que las celdas se van cargando, y la del celular igual, se van cargando y llega al 80% y del 80 al 100 reduce la velocidad de carga. Ustedes vieron que a veces nosotros ponemos el cargador y de repente llegó muy rápido, no sé si lo han observado, pero yo les digo lo del cargador del celular, que es lo más común que cargamos y que se parece mucho a las celdas de carga que hay en una batería de vehículo eléctrico. Ustedes vieron que va muy rápidamente de 0 a 60 o de 0 a 70 y después tarda un poco más hasta llegar al 100%. ¿Lo notaron eso? Sí, profe. Bueno, eso se debe justamente a un sistema de seguridad que tiene para que no se dañe la batería. ¿Está bien? Entonces, en un vehículo eléctrico, donde el costo de la batería no es menor, por eso dan una autonomía de vida de 5 años, vida de la batería, ¿no? La vida de la batería es todas las veces que va a aguantar, y ahora vamos a ver que hay un indicador que lo evidencia, todo lo que va a aguantar, o sea, cuántas cargas y descargas va a aguantar durante su vida útil, ¿no? Su cycle life, ¿no? El ciclo de vida. Por eso que este T80% es muy importante. O sea, ¿cuánto tarda en cargarse de 0 a 80? Tanto tiempo. Bueno, y de 80 a 100 lo hace mucho más, se va reduciendo progresivamente. Entonces, en un vehículo eléctrico es muy importante manejar esto, ¿sí? Manejar esto, ¿por qué? Porque va a depender mucho de las recargas que yo haga del vehículo, ¿sí? Y de cómo esas recargas, a medida que se vayan realizando, vayan influyendo o no sobre los otros parámetros que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la profundidad de descarga, depth of discharge, es la variación del estado de carga durante una descarga. Es decir, cuánto me varía la capacidad de la batería
a la cual esta es descargada. Y eso es importante también, la profundidad de descarga, ¿sí? ¿Por qué? Porque supongamos que tengo una batería que tiene, no sé, una capacidad de carga de 10 kilovatios, ¿no? Y se la descarga hasta que llega a 7,5 kilovatios. ¿Cuál es la profundidad a la que llegó? ¿Cuál es la profundidad a la que llegó? Si estaba en 10, ¿sí? Y 2,5. está bien, ¿y eso cuánto representa? 2,5 sobre 10, ¿cuánto representa? 25%. El 25%. Esa es la profundidad de descarga. Entonces, la profundidad de descarga es otro parámetro que define y mucho la vida útil de la batería. ¿Sí? Vida útil son la cantidad de descarga que se puede aguantar, es decir, la cantidad de DOD, ¿sí?, que se puede aguantar, es decir, ese es lo que me falta para llegar al 100%, que me lo va a estar dando el SOC que vimos antes, que es el estado de carga. ¿Se entiende? Es decir, es la cantidad de descarga que me puede otorgar la batería antes que la tengan que reemplazar. ¿Se entiende? ¿Lo van siguiendo? Es decir, ¿cuántos ciclos me permitiría, cuántas descargas me permitiría la vida útil? ¿Sí? Eso se mide en ciclos, es decir, cuántas veces la voy a poder cargar ante una descarga. ¿Está bien? Entonces, la vida útil es la cantidad de descargas o la cantidad de profundidad de descarga que yo obtenga. Por eso que tiene una relación directa con la de arriba. ¿Sí? ¿Está bien? La cantidad de descarga. Y eso se mide en ciclos. ¿Está? Eso lo voy a medir en ciclos. Y en general, para las baterías de los autos eléctricos, está entre 3 y 4. Renault el año pasado decía 5 años. ¿Sí? Cuando hicieron la presentación hablaban de 5 años. Es decir, ya mejoraron un poquito más la vida útil. ¿Sí? 5 años siguiendo todas las recomendaciones de las que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Que la carga se haga en forma completa, que se analice y se estudie el T80% para saber que el tiempo que viene arreglado, ¿no? En el auto te van a decir, mire, cuando llega al 80% tiene que tardar 4 horas, de cero, ¿no? Supongamos que la carga total sea 7,5 horas de la carga de la batería si está descargada en forma completa. Mire, cuando llegue al 80% va a estar en las 4 horas. Y el resto, el otro 20%, le va a llevar 3 horas y media. Una cosa así, o por ahí, poquito menos, diga 5 horas y el resto 7 horas y media. Bueno, eso es lo que va a garantizar la vida útil de la batería. De cualquier manera, ahí se está trabajando en forma incipiente para que la batería dure más tiempo. Pues yo no sé cuánto está un cambio de batería, pero el año pasado cuando se le preguntó, esquivaron en la pregunta, pero no debe ser muy barata cambiar la batería. Y después tenemos la tasa de autodescarga, ¿sí? Que es la variable que mide o que expresa el fenómeno de descarga mientras está desconectada, ¿sí? Es decir, ustedes vieron que a veces te pasa que no usaste el vehículo, o sea, te fuiste de vacaciones, estuviste 20 días, 25 días, un mes, y anduviste a pata en bicicleta y el auto lo dejaste, llegaste, lo tiraste, lo guardaste y no lo usaste. Y hay una descarga de la batería, no sé si ustedes lo experimentaron, pero hay una descarga de la batería, que a veces hasta cuesta que vuelva a arrancar el auto y está ahí medio como sufriendo, ¿sí? Por más que sea nuevo, se produce una descarga, es una tasa de autodescarga, es decir, se descarga por no uso, ¿sí? ¿Está bien? Entonces se expresa la descarga cuando está desconectada como el sistema de desconexión total en un mes. Durante un mes dice, bueno, en un mes, ¿cuál fue la tasa de autodescarga? Y se me descargó un 25%. Ah, bueno, entonces cuando cargaste, después de haberlo dejado parado, ¿sí? ¿Cuánto fue lo que se
descargó por no uso, ¿sí? Es decir, por no interacción, por no viaje de los electrones desde negativo a positivo, en cada una de las celdas que componen el pack que finalmente conforman la batería. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien, hasta acá, ¿se entendió lo que estuvimos viendo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que no entendieron? Por favor, pregúntenlo. Igualmente esto se os podía subir después al campus, ¿sí? Recuerden que cada uno de estos parámetros, lo estamos viendo, no van a estar 6, 7, 8 parámetros ustedes leyéndolo todo el tiempo. No, con saber cuál es el porcentaje. A ver, vamos a ver todos los anteriores. Con saber la capacidad, en tener en claro que la potencia, me voy a dar cuenta porque el vehículo eléctrico evidencia muy rápidamente si hay una falla, pero es muy difícil que tenga una caída de potencia en el consumo. Saber cuál es el estado de carga, y cada tanto mirar esto, como nosotros vemos los celulares, hagan la prueba hasta hoy a la noche cuando lo ponen a cargar, mírenlo, o un rato antes, mírenlo, van a ver cómo viaja rápidamente la carga hasta un determinado porcentaje y después empieza a ser más lento. Creo que en los celulares está en el 65% o el 70%, este T80, ¿sí? Y después es lento. Después es lento hasta llegar al 100%. Uno se va a dormir, no le da bolilla. Normalmente dormimos 7, 8 horas, ¿sí? Que es lo recomendable, y durante ese tiempo lo dejamos, sí que nos acordamos, ¿no? A veces nos olvidamos y el otro día amanecemos con el celular descargado, o sin carga, o con muy poca carga, mejor dicho. Pero no vamos a estar pendientes de cada uno de estos ¿cómo se llama? Parámetros, digo bien. Pero es importante saber que existen, y es importante saber que marcan la vida útil, en definitiva, de la batería. ¿Sí? Por ahora estamos hablando de la batería. Entonces, criterio de selección entre tecnologías. Entonces, fíjense. ¿Qué voy a medir? Vida útil, como hablábamos antes, en número de ciclos. Acuérdense, el número de ciclos es, el ciclo completo es descarga y carga, o carga y descarga, si quieren. ¿Sí? Carga y descarga, ese es un ciclo. ¿Cuántos ciclos me admiten? Bueno, no sé, 5.000 ciclos. Y después la batería hay que cambiarla. Energía específica, que es watt-hora por kilo. Potencia específica es watt por kilo. Carga y descarga, eso me va a dar la tasa de aceptación. El rendimiento, como vimos antes, es una factorización de cada uno de cada uno de los elementos componentes que tienen su rendimiento propio. La temperatura óptima y rango operativo va a depender del tipo de batería, ¿sí? Va a depender del tipo de batería. Y el costo, en definitiva, nos va a dar un valor, ¿sí? Bueno, acá está en dólares por watt hora, puede ser en pesos por watt hora, que me va a definir la comparativa contra cualquier vehículo de combustión interna o híbrido. Seguro que le vas a terminar ganando, es mucho más económico. Tiene todas las contras que ya las definimos al principio de la clase, pero desde el punto de vista de economía siempre va a ser más económico el auto eléctrico. Y después está la seguridad operativa. Hay un tema muy importante que hablamos la vez pasada, que es el tema de la jaula de Faraday y demás, que estos motores y estos equipos vienen para protegerlo de cualquier efecto electromagnético que pueda atacar principalmente al controlador y al motor eléctrico, ¿no? También la puede afectar la batería, pero fundamentalmente campos electromagnéticos no deseables que hay, tenemos encima muchísimos de esos, los celulares producen mucho de eso, pero en intensidades muy bajas, ¿sí? Pero puede haber un campo electromagnético importante que afecte la operatividad del motor del vehículo. Y finalmente la contaminación como desecho, que en el caso de los vehículos, por ahora los fabricantes de vehículos se comprometen a retirar las baterías. Que eso también nos lo dijo la gente de Renault el año pasado. Te retiran o sea, vos cambiás la batería y ellos son agentes autorizados para llevársela y darle disposición final. Con un acuerdo, una aceptación
que se le hizo cuando el vehículo fue, ¿cómo se llama? Homologado en el país. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos, la semana que viene seguimos entonces, para no seguir dando algún tema que nos quede trunco. La semana que viene seguimos con esto, lo completamos, y después ya pasamos a vehículos híbridos, ¿sí? Y dentro de los vehículos híbridos vamos a ver las conformaciones, ¿sí? Para entender cómo funcionan cada uno de las distintas configuraciones de vehículos híbridos, entender qué pasa cuando el vehículo híbrido pongo en serio, lo pongo en paralelo, ¿sí? Y las distintas disposiciones de los vehículos híbridos para cuando requiero o dispongo de la utilización de potencia en los dos ejes del vehículo, tanto en el delantero como en el trasero. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Sí, profe, me quedó una pregunta, una duda. Sí, por favor. Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? un vehículo eléctrico detenido y piso el Sí. freno, ¿estaría Sí. también haciendo la tarea de regeneración o solo con el No. vehículo en movimiento? No, acordate que el motor eléctrico está acoplado siempre y cuando estés en movimiento. Esa es otra de las ventajas que tenés frente al vehículo de combustión interna. El vehículo de combustión interna lo tengo que tener todo el tiempo prendido. Claro. El eléctrico, frenaste, regeneró hasta que frenaste, pisaste el freno, no, porque no está en movimiento. Claro. ¿Está bien? Sí, porque no está funcionando el motor. Acordate que si está quieto el motor, ¿viste? Está acoplado, pero no está demandando energía. Que eso es lo ventajoso. ¿Sí? Eso es lo ventajoso. Por eso, que muchas veces a vos, no sé si les ha pasado ya, que uno está frente a un vehículo eléctrico y vos decís, está prendido, por ahí está andando, y no te das cuenta que está andando. Porque no tiene ruido, hay ausencia de ruido. Cuando está detenido, no sé si ya les pasó, a mí ya me pasó de ver pasar por adelante un vehículo de un Renault, era un como ZME, creo que es la ZTE, ¿puede ser? ZTE, perdón, sí, muchas gracias, ZTE, sí. Estaba deteniendo en un semáforo, yo crucé por el paso de cebra y pasé justo, estaba solo este auto parado ahí adelante. Lo miré, lo reconocí inmediatamente y lo primero que hice fue detectar, poner el oído, ¿no? Y no se escuchaba nada, era como que estaba parada una bicicleta. ¿Se entiende? Claro. Que eso es lo bueno, ¿viste? Vos usás la energía solo cuando la necesitas. Mientras tanto no estás demandando. Y eso es lo que lo hace eficiente. Porque toda esa eficiencia, si yo no la estoy poniendo en juego, ¿qué pasa con el motor de combustión interna? Está todo andando. Yo lo tengo libre, no lo tengo embragado, no lo tengo en cambio, lo tengo libre, no estoy esperando en el semáforo. Es lo conveniente. Algunos lo tienen embragado, ¿viste? Les gusta, bueno, son nerviosos, les gusta salir rápido. Pero bueno, supongamos que lo tenés en punto muerto. El motor está andando, está quemando combustible. Ahora, ¿le estoy usando esa energía? No. No, pero lo tengo que tener prendido, pues si no, no arranco. Claro. No es como el otro que arranco de cero con una disponibilidad de torque fantástica. No, no lo tengo. En el vehículo de combustión interna no lo tengo. En el eléctrico lo tengo todo el tiempo. Como lo tengo todo el tiempo y lo dispongo cuando quiero, arranco apretando el acelerador solamente. Claro. ¿Sí? Entonces no hay consumo de energía. Pulgares arriba para el motor eléctrico. Que eso también, ¿qué hace? Y es bondadoso con la autonomía eso. Claro, no está consumiendo nada. No. Está a disposición tuyo. Está a disposición de todo el esquema. Porque acordémonos que en este caso la batería, es quien está ahorrando para todos. El resto converge con la batería, ¿sí? Hasta que la batería dice, muchacho, pasemos por el cajero porque se me terminó la plata, ¿no? Entonces, pum, hay que ponerle y conectarlo, hay que darle energía de vuelta. Entonces le doy energía y con eso le estoy dando de vuelta la autonomía. ¿Está? Pero mientras tanto, en el medio, si no lo demando, no gasta energía.
Por eso que es el escenario a futuro más deseable el motor eléctrico, o los motores eléctricos en los vehículos de calle. Bueno, me quedó pendiente mostrarle algo que se me pasó, que se lo quería mostrar, pero la clase que viene se los muestro. Es otros desarrollos en estos materiales de composite, como para que en composite digo bien, para que ustedes vayan viendo cómo la tecnología está avanzando a paso agigantado, ¿no? En desarrollo que es para energía, ¿sí? Para energía eólica en este caso, pero que tienen que estar prestando atención cómo eso impacta directamente siempre en la industria automotriz. Bueno, nos vemos el viernes que viene, el viernes 17 de noviembre. ¿Está bien? Nos vemos. Bueno, que anden bien. Gracias. Chao. Chao, jóvenes. Nos Chao, vemos hasta luego. por favor.